Saludos, bienvenidos a la segunda sesión de este curso de Fundamentos de Doctrina. Estoy súper contento de que hayas tomado la decisión de ser parte de esta experiencia. Te recuerdo el cuestionario, el formulario de la sesión anterior para hacer un test acerca de la doctrina, y quiero recordarte que adicional a los elementos, ¿verdad?, digitales que puedes obtener con este curso, también puedes obtener el manual. Dentro de esta plataforma, en la biblioteca, puedes adquirir el manual de manera digital en PDF, o igualmente puedes recibirlo de manera física, sabiendo que el franqueo y el envío toma algunos días y que, ¿verdad?, nosotros podemos enviarlo de manera física, pero toma algunos días que puedas recibir tu copia del manual. Bien, comenzamos hoy hablando acerca de los elementos principales de la fe cristiana, esos elementos fundamentales, y quiero comenzar hablando acerca de la doctrina de la regeneración. Esta doctrina de la regeneración es sumamente importante dentro de el discurso de la iglesia, y la razón por la que este elemento doctrinal es tan importante es precisamente porque nosotros consideramos que una de las cosas de las que la fe cristiana puede presumir es del efecto del poder del Dios al que servimos. Y de manera inicial, ese elemento, ese efecto del poder del Dios al que servimos, tiene que ver con esta idea de la regeneración o el nuevo nacimiento. Quiero tomar como verso base Juan capítulo número 3, verso número 7. Si tienes tu manual, estoy en la página número 1 y dice Juan capítulo 3, verso número 7, lo siguiente: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bien, esta idea del nuevo nacimiento literalmente es una de las proposiciones principales que Jesús instituye dentro de los elementos importantes de su mensaje. Y hay varios pasajes que hablan acerca de ese nuevo nacimiento, pero literalmente la palabra regeneración significa engendrar de nuevo. Esta palabra, ¿verdad?, esta idea se comparte en raras ocasiones de manera explícita, pero la palabra del Señor tiene esta doctrina de la regeneración evidentemente dentro de todas las enseñanzas bíblicas que están amarradas de manera soteriológica. O sea, todas las enseñanzas bíblicas que tienen que ver con la temática de la salvación encierran esta idea de la regeneración. Pero si quieres algunos textos referenciales, voy a compartirte algunos. Mateo capítulo número 19, verso número 28, y Tito capítulo número 3, verso número 5. La vida nueva en Cristo es esa regeneración que también resulta que es parte o el resultado de la redención o la expiación. Ahora, esto es importante. ¿Qué es? Porque hay algunas cosas, cuando se trata acerca de la doctrina, y esto es bien importante entender que dentro de la doctrina hay cosas que la doctrina es y cosas que la doctrina no es. ¿Sí? Y hay veces que, como tenemos elementos tan vagos y se ha demonizado muchísimo el estudio académico de la palabra del Señor, ignoramos el hecho de que hay muchas veces donde nuestras enseñanzas están fundamentadas en cosas que no es. Ahora, ¿qué sí es? Número 1, la regeneración sí es nacer de nuevo. Dice Juan capítulo número 3, verso número 3.
el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es bien importante entender que esta doctrina de la regeneración tiene todo que ver con el elemento soteriológico, los elementos de la temática de la salvación, ¿sí? Lo que eso significa es que no puede existir un proceso de salvación que no comienza como el efecto de la regeneración. Dice Primera de Pedro capítulo número 1, verso número 23, lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ahora, Pedro comienza explicando en este capítulo número 1 que esa regeneración del Espíritu se establece o inicia por medio de la palabra de Dios. Entonces, tiene todo el sentido que nosotros reafirmemos la importancia de la doctrina, porque es la palabra de Dios y la sana interpretación de la palabra de Dios aquello que nos lleva a nosotros a ser regenerados. Dice primera de Pedro capítulo 1 verso número 23 que nosotros somos nacidos de nuevo por el Espíritu a través de la palabra de Dios. Lo que eso quiere decir es que ese proceso de nuevo nacimiento viene a ocurrir a nuestra vida como el resultado del conocimiento de la palabra de Dios. La vida que nosotros recibimos al nacer de nuevo es la vida triunfante de Cristo. Y cuando nosotros entramos en ese proceso, esa vida triunfante de Cristo, que es el acto de la expiación del pecado, escuche bien porque esto es importante, ese acto de expiación del pecado es la idea de que Jesús ha vencido al pecado, al mundo y a la muerte, y que por causa de eso nosotros nacimos a una vida eterna, una vida incorruptible que se verá manifestada de manera eterna en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo se ejercita ese proceso de regeneración en la praxis de nuestra fe? ¿Cómo en la vida práctica, cómo se ve una persona que ha sido regenerado por el Espíritu? Pues se ve de la siguiente manera. Punto número 2. La regeneración sí es ser una nueva criatura. Dice 2 de Corintios, capítulo número 5, verso número 17, algo que ustedes han escuchado en múltiples ocasiones. Y dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La vida nueva no resulta en nuestro esfuerzo para ser reformados, sino que resulta en una obra creadora de Dios en nosotros. Lo que eso significa es que esa nueva vida no es el resultado del esfuerzo humano para nosotros vivir una vida buena o una vida piadosa delante de Dios. El nuevo nacimiento es el resultado nada más y nada menos que de una obra iniciada por Dios mismo. Mire esto. Dice el libro de Efesios capítulo número 2, verso número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Observe que las buenas obras de Dios son el resultado evidente de una persona que ha recibido la nueva vida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las obras no aportan para la experiencia de la salvación, y las obras no salvan a nadie, las obras sí testifican de la salvación. ¿Sí? Y las personas que han nacido de nuevo, dice el apóstol a la carta a los Efesios, que esa gente
muestran la evidencia de su regeneración por medio de las buenas obras. Después que un pecador se arrepiente y se reconcilia con Dios, eso que se produce como el resultado del arrepentimiento se le conoce como la nueva vida. Romanos capítulo número 6, verso número 4 dice: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Observe por favor, porque ese acto de regeneración comienza ocurriendo por medio de la palabra de Dios y se plenifica. Escuche, se plenifica por medio del conocimiento. ¿Sí? Por eso es muy importante entender esta doctrina de la regeneración, porque esto se establece en la vida de los creyentes por medio del conocimiento. Dice Colosenses capítulo número 3, verso número 9 y verso número 10. El hombre nuevo no nace hasta que el viejo es crucificado. ¿Sí? Este acto de renuncia como la respuesta de la obra salvífica de Cristo, ese algo se llama un nuevo nacimiento. ¿Qué sí es? Número 3, anote. La regeneración sí es el ser engendrados por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros venimos a Cristo, esa palabra de Dios es puesta en nosotros y produce en nosotros una nueva vida. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso número 15. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Santiago capítulo 1, verso número 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. El tema principal de estos dos versículos, si usted lo observa con cuidado, es la nueva creación, pero la manera en la que esa nueva creación se genera en la vida de los creyentes y cómo esa nueva creación se genera por medio de la obra con la que el Espíritu Santo nos engendra por medio de la palabra. En otras palabras, valga la redundancia, la palabra de Dios tiene esa capacidad de introducir en el espíritu del creyente la vida de Cristo y con esa vida de Cristo hacernos morir a las obras de la carne. ¿Qué sí es? Número 4. La regeneración sí es ser lavados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros somos expuestos a la regeneración, es literalmente un acto de lavamiento. ¿Sí? Es la manera en la que la palabra de Dios va lavando nuestra vida y purificando nuestra vida. Tito capítulo número 3, verso número 5 dice: nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otras palabras, ese acto reformador de lavamiento en nuestro corazón, eso es la regeneración. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, limpia nuestra conciencia, limpia nuestro presente, limpia nuestros actos, nuestro pasado y va llevándonos a vivir una vida plena conforme a la vida de Cristo. Me quedan 2 puntos importantes para cerrar esta sesión, pero para mí es importante recordarle que hay mucho más material dentro de nuestro manual que usted puede adquirir a través de esta plataforma. Y dentro de esta plataforma usted va a la librería y allí puede adquirir
el manual de este curso. Claro está, no hemos desarrollado al pie de la letra todos los puntos y las comas que hemos escrito en el manual, precisamente porque las clases serían súper largas, pero de manera, ¿verdad? Hemos hecho una sinopsis saludable para que usted pueda tener un poco más de material de estudio en casa al adquirir su manual, ya sea a través del PDF o de manera física, y que de esa manera usted pueda expandir su conocimiento. Número 5, ¿qué sí es? La regeneración es recibir naturaleza divina. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo número 1, verso número 4. Para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, este es el apóstol Pedro. Sin embargo, el apóstol Pablo ofrece una idea similar a esta cuando le habla a los colosenses en el capítulo 1, verso número 27, diciendo lo siguiente: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cada persona que ha nacido de Dios tiene naturaleza divina en sí misma, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, verso número 9. Lo que eso significa es que esa naturaleza divina no es el hecho de que nosotros somos dioses o nos volvemos dioses, de ninguna manera. Esa naturaleza divina lo que explica es que por medio del acto de regeneración de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ya no vivimos nosotros, y ahora nosotros pasamos a ser una residencia permanente del Espíritu de Dios, y como se está manifestando en nosotros la vida de Cristo, para los efectos es Cristo en nosotros. Ese acto de regeneración es lo que lleva a los creyentes a vivir una vida espiritual. De otra manera, nosotros no pudiéramos vivir una vida espiritual porque hay en nosotros una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? La vida espiritual se vive cuando nosotros somos interceptados, permítame usar esa palabra, cuando somos interceptados por la vida de Cristo, que ocurre en un nuevo nacimiento que se genera, número 1, por medio de la palabra, número 2, a través del conocimiento. Se manifiesta en el lavamiento del Espíritu Santo acerca de nuestra vida y nos lleva a vivir la vida de Cristo. Y número 6 y último, que sí es la regeneración, es lo siguiente. Número 6 y último, es recibir un nuevo corazón. Y cuando yo hablo acerca de un nuevo corazón, no es este corazón, porque el corazón que está dentro de nuestra caja, de nuestro pecho, es una máquina que bombea sangre. No estamos hablando de ese corazón, estamos hablando de manera metafórica y utilizando el elemento del corazón para hablar acerca de las intenciones, ¿sí? De la conciencia. Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo número 36, verso número 26, predijo de manera profética qué iba a ocurrir en la vida de aquellos que recibieran la promesa de Dios. Mind you, que esa promesa de Dios se está refiriendo a Cristo. ¿Sí? Cristo es la promesa de Dios que nos da una promesa de vida eterna, y esa vida eterna se manifiesta en nosotros por medio de la regeneración del lavamiento de su sangre en nuestra vida. Dice Ezequiel capítulo número 36, verso número 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este corazón nuevo es esa mirada que está puesta en las cosas de arriba. Según Colosenses capítulo 3, verso número 1. Es la manera en la que esa regeneración nos enfoca en las cosas espirituales que tienen que ver con Dios. Son esos cambios sustanciales que se van generando en nuestro corazón para enfocarnos en las cosas que tienen que ver con Dios y con su reino. Mientras que cuando todos nosotros nos encontramos viviendo
según la carne, nos mantenemos con un corazón endurecido y con nuestra mirada puesta en las cosas terrenales. Ahora, para cerrar esta sesión, quiero que te hagas esta pregunta personal. Si estos 6 elementos fundamentales son los que definen lo que la regeneración es, o sea, lo que es el nuevo nacimiento, la pregunta obligatoria es entonces, ¿qué no es el nuevo nacimiento? Y por causa de la malpraxis o el desconocimiento, nosotros consideramos que es. Para los que tienen el manual, eso se va a hacer un poco más sencillo, porque a partir de la página número 2 del manual, yo hablo un poquito acerca de las cosas que no es. Ahora, quiero que al terminar esta clase, usted pueda llenar y pueda responder esta pregunta. ¿Qué cree usted que pareciese ser un acto de regeneración, pero por causa de su fruto no lo es? Quiero agradecerle por mantenerse hasta este momento en esta clase de nuestro curso hablando acerca de los fundamentos de la doctrina. Terminamos con la primera doctrina en esta primera sesión, hablando de la doctrina de la regeneración. Comuníquese conmigo, hágame sus preguntas. Le animo a que continúe, llene el cuestionario al final de esta sesión y nos vemos en la sesión número 2. Bye bye.